Gracias por seguir en su programa Bajo la Lupa y gracias por todos los correos que semana a semana nos envían. Estamos luchando para un mundo mejor con la participación del licenciado Alberto Padilla, de CNN, y el doctor Álvaro Vargas Llosa. Te dejé planteado una pregunta, esa diferencia entre el Alan García de antes y el Alan García de ahora. Bueno, es interesante porque es la experiencia, digamos, casi de mi generación. Es decir, no porque él sea de mi generación, él es de una generación anterior, pero porque mi generación nació, en el caso del Perú, a la conciencia política bajo el gobierno de Alan García, que reunió, digamos, todos los vicios políticos habidos y por haber, el proteccionismo, el uso de la moneda para crear una economía artificial, en fin, todo lo que ya sabemos. Y hoy Alan García representa en el contexto de América Latina, en cierta forma, la revisión, digamos, radical de esa herencia, ¿no? Y bueno, en cierta forma es uno de los líderes, digamos, de la tendencia contraria a la de un Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo ha habido en él esa evolución, dictada probablemente por dos o tres cosas que no son difíciles de explicar. Una es el trauma que vivió el Perú, es decir, las políticas populistas en el Perú provocaron un trauma social tan grande que le crearon a cualquier político que quisiera en este tiempo tener éxito y ganar una elección, una obligación, la obligación de haber aprendido esa lección. Y Alan García, que es un hombre inteligente, es un político, digamos, con capacidad para hacer una lectura de la realidad, entendió esa lección. Lo otro es que en el Perú empezó a darse en los años 90 en general una cierta apertura económica que permitió que un país que vivía, digamos, en cierta forma ajeno a la experiencia del mercado y a la experiencia de la globalización, empezara a descubrir las enormes ventajas que tiene el mercado y la globalización. Y entonces empezó a surgir una clase media que no existía. Y te hablo de gente que pasó o ascendió de la pobreza a la clase media baja, gente que emigró del campo a la ciudad, o gente que emigró, digamos, dentro de la propia provincia hacia otras zonas del interior del país, y que empezó a sentir de pronto que a través de la creación de pequeñas y medianas empresas, a través de contactos con los mercados de exportación, había unas posibilidades que antes estaban vedadas, porque el sistema que teníamos era un sistema de amurallamiento del país, ¿no? Y entonces esa sociedad de algún modo le envió a sus políticos, a Alan García y a todos los demás, el mensaje, digamos, de que este es el Perú por el que hay que, este es el camino hacia el cual hay que conducir al Perú. Entonces, todos estos factores yo creo que han influido en Alan García para una evolución que desde luego es positiva. Y no es el único caso en América Latina, tenemos casos en Brasil, en Uruguay, en fin, tenemos casos ya hoy día en muchos países latinoamericanos de una izquierda que ha ido evolucionando de manera muy interesante. ¿Tú no crees, Álvaro, que parte del tema es que la clase de los peruanos, la clase dirigente, salió de ser momias a participar y a obligar a que haya escenarios apropiados para que se puedan desarrollar empresas sanas y activas? Es posible que ese haya sido un factor. Yo creo que cuando una, digamos, clase dirigente, por llamarla de algún modo, o cuando una clase dirigente siente una amenaza muy directa, de pronto hay en ella una transformación y empieza a asumir un rol que antes no había asumido. En el caso peruano fue el intento de estatizar el sistema financiero. Del propio Alan García, en el año 87, él plantea la nacionalización y estatización de todo el sistema financiero, bancos, compañías de seguros, y eso provocó digamos, una reacción en la clase dirigente. También la provocó más abajo, y eso es lo interesante, pero en fin, en la clase dirigente una reacción que le hizo sentir a esa clase dirigente que ya no era, digamos, ya no era solamente necesario impedir la nacionalización, sino que había que ir más allá, había que ir a defender un modelo de apuesta abierta por la modernidad. Hasta ese momento era una clase dirigente tremendamente proteccionista, mercantilista, que le interesaba mucho más estar arrimada y cobijada al lado del poder, que sentía que de alguna manera el populismo era una amenaza que no era contra él si sabía negociar su situación con el gobierno de turno. Y todo eso cambió. De pronto esa clase dirigente sintió que o empujaba un cambio a favor de la apertura económica o perecía. Es decir, y era reemplazada por otra clase dirigente creada por los gobiernos populistas, ¿no? Y eso fue interesante. Alberto, tú que no eres peruano y que, si bien es cierto, en la época de Alan García no estabas en CNN, sí estabas en medios de comunicación. ¿Cómo tú has visto esa transformación y qué tú piensas de esto y también del cambio de la comunidad peruana?
Bueno, yo creo que es la primera vez que yo he visto de un político en Latinoamérica que da un cambio tan grande y en la presidencia, me parece a mí. Y me parece que es una lección, me parece a mí que es una lección esperanzadora. Alan García o este presidente es alguien que aprendió de sus errores, que él lo dijo de esa manera, dice, bueno, yo aprendí y soy una persona nueva y soy un político renovado, ¿no? Y yo creo que es algo, bueno, pues algo positivo, es algo, qué bueno que se dio así. Me parece a mí, me parece muy importante que Alan García haya, o que el presidente actual de Perú haya montado y expandido las políticas económicas del presidente pasado, de Toledo. Pero vaya, me parece, a mí me parece algo positivo en general. ¿Tú ves un desarrollo económico en el Perú sostenido en los últimos años? Sí, y creo yo que también Perú está ahora en una coyuntura en la que está aprendiendo nuevas lecciones de consensuar, de que el desarrollo económico tiene que ser, yo creo que el desarrollo económico no está desligado de la política y que tiene que ser todo a base de negociación y de acuerdos políticos que puedan incluir a todos los extractos sociales pero sí, yo creo que el futuro de Perú va a seguir siendo bastante bueno. Tratábamos temprano, hablábamos que uno de los problemas que tiene América Latina es el hecho de que no hay continuidad. Y en la mayor parte de los países sucede eso, menos en Chile. ¿Tú no crees que también en Perú ahora sí hay una continuidad? Porque precisamente hemos visto dos diferentes gobiernos y siguen una misma política económica. Es difícil, a mí me parece que es difícil que... Me parece que es difícil que una vez que un país ya está insertado en una modelo económico que está dando resultados para lo que se pretende, que lo que se pretende es alcanzar crecimiento económico y avance social, venir a descarrilarlo, ¿no? Me parece francamente imposible. O sea, yo no creo que pueda darse lugar a eso, ¿no? Nunca lo he visto, alguien de un país que venga creciendo económicamente, que venga avanzando y que de pronto llegue alguien a descarrilar ese modelo. Nunca lo he visto. Entonces, a menos que la sociedad civil se vuelva que lo permita. Bueno, pero lo que pasa es que cuando este tipo de cambios, yo he sido en países que ya venían en una crisis económica, venían en una crisis muy fuerte y es en donde se ha podido dar, me explico, pero no en un país en el que yo no veo a un presidente socialista extremo a venir a tomar las riendas de Perú en este momento, como no lo veo en Colombia, no lo veo incluso ni en México siquiera, ciertamente no lo veo en Brasil. Se puede ver en países que están en crisis económica que no han podido avanzar mucho.